Capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 49. Lucas capítulo 12, versículo 49. Dice así la palabra de Dios. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Nuevamente dice la palabra de Dios. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida que has concedido a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella tenemos no solamente qué te gusta o qué no te gusta, qué quieres que hagamos y qué no quieres que hagamos. En ella tenemos tu pensamiento, tu sentir, tu emoción. En ella tenemos tu voluntad. En ella podemos verte claramente cómo eres, a quién adoramos, quién es nuestro Señor, a dónde vamos. En ella tenemos ancla segura en este tiempo cambiante, pero también en ella tenemos advertencias claras, momentos que tú nos dejas para decidir, tiempos en los cuales tenemos que decidir y que si no lo hacemos, las consecuencias pueden ser terribles. Bendice a cada hermano, cada hermana. Y si hay alguien aquí que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal, que hoy sea el día, que hoy sea el tiempo en el cual finalmente se decide. Toma la decisión. Te ruego, Señor, tu bendición en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay momentos cruciales en la historia del hombre. Por ejemplo, cuando Martín Lutero hace más de 500 años, poco más de 500 años, tenía que decidir si pegaba las tesis o no las pegaba. Si las pegaba, iba a tener consecuencias en su vida, iba a traer consecuencias en la iglesia. Si no las pegaba, las cosas iban a salir igual, se iban a mantener igual y Dios le iba a acusar de cobarde. Momentos cruciales en la historia. El emperador Moctezuma tuvo la oportunidad de recibir a Cortés o no recibirlo. En realidad siempre fueron muchos y los españoles nada más traían 400 personas, 20 caballos y 2 cañones. Y tuvo que decidir, lo recibo o no. Lo que iba a hacer iba a cambiar la historia. Los norteamericanos, lanzar la bomba o no. Sabían que ya Japón se iba a rendir, que no era necesaria y tenían que decidir, la lanzamos y matamos a, quién sabe cuántos vamos a matar si la lanzamos, pero demostramos nuestro poder o no. Momentos de decisión. En la Biblia, momentos de decisión. Abraham, ¿dejo mi casa y mi parentela a una tierra que no conozco o me quedo aquí en la comodidad de casa? Moisés, regreso a Egipto donde me buscaban para matarme, a hacer un evento que puede poner en peligro mi vida, o me quedo aquí en Madián cuidando ovejas. David, tomo la decisión de seguir a Dios y luchar y estar y aceptar mi comisión de que he de ser el rey de Israel, a pesar de que Saúl me va a perseguir y me va a matar. ¿O paso por alto esa comisión? Pedro, Juan y Jacobo, ¿dejo mis redes y sigo a este hombre que me está diciendo ven y sígueme? ¿O me quedo aquí con mis redes? Momentos cruciales. Momentos cruciales que también se nos dan en nuestra vida. Momentos que son capaces de cambiar nuestra existencia. ¿Seguir a Cristo o no? Seguir a Cristo
y ver que hay un cambio en mi vida, o quedarme igual y parecer que soy cristiano. Si ustedes me han seguido en el estudio que hemos visto, capítulo 12 comienza con un versículo 1, en esto juntándose por millares, y ahí está un montón de gente, y luego les empieza a hablar acerca de la levadura de los fariseos, y luego dice, mas os digo amigos míos, y empieza a hablarle Cristo ahí en versículo 4 a los que le seguían, no a todos, pero ahí está toda la multitud. Luego en versículo 8 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, y vemos que Cristo sigue hablando acerca del tema que viene hablando de protección, de cuidado, de seguir a quien se debe de temer. Y luego versículo 13 dice, le dijo uno en la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y empieza a hablarles de la historia del rico insensato. Dice versículo 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y sigue hablando de las riquezas y de poner a Dios en primer lugar. Dice versículo 32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Está hablando todavía del mismo tema acerca de las riquezas y le está hablando a toda esa gente. Dice versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y les avisa que tienen que estar preparados porque en cualquier momento regresa el Señor. Y luego dice el versículo 41, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Le interrumpe Pedro para preguntarle de qué estás hablando. Y Cristo le contesta, le contesta que viene por sus siervos fieles. Un siervo fiel, y lo hace en contraste con un siervo infiel. Es lo que vimos la semana pasada. Pero noten cómo empieza el versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Ustedes notan, no hay un entonces, no hay un luego, no hay un enseguida. Simplemente dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Es la continuación del discurso. Es un solo discurso. Desde el momento en que alguien dijo, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia, a partir de ahí empieza un discurso nuestro Señor Jesucristo que no va a terminar, sino hasta el versículo 59. Porque si ustedes leen el versículo 1 del capítulo 13, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de, y notan que ya cambió la escena. Entonces es bonito si usted mira las escrituras y las puede ubicar, cómo va desarrollándose los discursos. Y cuando llega a este punto, llega a un punto en el cual dice, bueno, lo voy a concluir. Y vamos a ver cómo concluye su predicación nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, nos señala su obra y sus consecuencias. Dice versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Nos señala, fuego vine a echar en la tierra. Llegó un momento decisivo. ¿A qué venía Cristo? La idea de juicio o la idea de fuego, generalmente algunos la asocian con infierno. Pero en realidad en la Biblia el fuego no está relacionado con el infierno en primer lugar. Isaías capítulo 66, versículo 15. Isaías 66, 15. Dice así Isaías 66, 15. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Noten que dice, si fuego se relacionara con infierno, diría, porque aquí que Jehová vendrá con infierno y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de infierno. No se relaciona con eso. Pero piensen en fuego como juicio y notan la coherencia.
Porque he aquí que Jehová vendrá con juicio, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, su reprensión con llama de juicio. Tiene más coherencia. El fuego se relaciona con juicio, no con infierno, pero al final de cuentas, ¿cuál es el juicio final? El infierno. Al final, ese es el juicio máximo, pero no es siempre el juicio completo. Hay juicios de Dios. A Israel le dio juicio, la castigó con fuego en el sentido de juicio. Y cuando llegamos a Lucas capítulo 12, noten la idea. Noten la idea que está manejando nuestro Salvador. Lucas capítulo 12, versículo 49. Fuego, juicio vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido este juicio? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Está hablando en su conjunto. Viene un juicio, y ese juicio él va a ser sometido, hundido, sumergido en ese juicio. Ha llegado el momento de declararles que Él viene a cargar con lo que merecían nuestros pecados. El pecado merece juicio. Él no pecó, pero llegó el momento de cargar con ellos. Llegó el momento, y ese momento iba a ser dramático, porque iba a llegar en el Calvario. Ese día que estaba Cristo en la cruz, no estaba simple y sencillamente siendo crucificado, estaba llevando nuestros pecados, cargando el juicio de Dios por nuestros pecados. A eso vino Cristo. Él no vino para enseñarnos cómo morir, Él no vino para multiplicar peces y panes, Él no vino para levantar gente que estaba enferma o algo así. Él vino para cargar con nuestros pecados. Piensen en esa expresión, en lo triste, en lo asombroso, más bien en lo dramática de la escena. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Él estaba consciente de a qué había venido. Dice versículo 50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. La idea de bautismo, ustedes saben, es sumergirse. Es la idea de sumergir a alguien, de rodearlo de algo. Él vino y él decía, de un bautismo tengo que ser bautizado. Él sabía a qué venía. Él sabía que lo que venía en los siguientes momentos eran horas de sufrimiento. Eran horas de agonía intensa. Por un lado, esa parte de estar en la cruz y esas palabras de decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me das la espalda? Esa expresión no es una expresión de un momento en la vida. Nosotros nos hemos sentido solos alguna vez. Pero piensen en nuestro Señor Jesucristo. Desde la eternidad y por toda la eternidad, Dios el Padre y Dios el Hijo siempre habían mantenido una comunión perfecta, y en ese momento, por unos breves minutos, unas pocas horas, el Padre le da la espalda al Hijo, no por sus pecados, sino por los nuestros. Está de espaldas al Hijo para que al darle la espalda al Hijo se pudiera encontrar con cada uno de nosotros. Salmo 42, 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado
sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Muchos de los salmos son más cánticos que cantaría el Mesías y no nosotros. ¿Se acuerdan de ese examíname Jehová y pesa y examina mi corazón? Ve si hay en mí iniquidad. ¿Quién podría cantar eso? Si cantáramos eso, ¿qué encontraría Dios? Iniquidad. De no ser por Cristo, eso encontraría. Aquí también. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Da esta idea especial que luego vuelve a retomar en Lucas, ser bautizado, sumergirse. De repente la ola de la ira de Dios, la ola del juicio de Dios contra el pecado pasa sobre Cristo. Pasa sobre Cristo en una agonía intensa. Era tal agonía que empieza desde el huerto cuando empieza a sudar un sudor tan pesado como si fueran gotas de sangre. No dice que eran gotas de sangre, pero era como si fueran gotas de sangre. Al grado que termina en el piso con su cara pegada al piso, ahí en el huerto de Getsemaní, todo lleno de suciedad, todo lleno de las uvas pisadas, porque eso significa Getsemaní, lugar donde se aplastan las uvas. Y ahí estaba con su rostro en tierra, luego se levanta, ve que sus seguidores se duermen y lo han dejado solo. ¿Se acuerdan las expresiones que usa en aquellos días? Mi alma está triste hasta la muerte. Y luego llega ante Pilato primero, bueno, en primer lugar ante el Sanedrín, luego llega también con Herodes, pasa con Pilato y en muchas ocasiones guarda un silencio que desconcierta a la gente. No sé si han sentido alguna vez esa soledad que no les dan ganas de hablar. Está tan dolido el corazón o tan pesado el corazón por la tristeza o la angustia que guardan silencio. Ahora multipliquen ese sentimiento por la eternidad. Y es lo que sentía Cristo. Todas las olas de la ira de Dios estaban pasando sobre él. De repente Dios le da la espalda y permite que la gente llegue y le jale la barba, llegue y le dé una bofetada y le diga, adivina quién te pegó. La desgracia de ese hombre es que si no se arrepintió va a estar en el juicio del gran trono blanco y ahí Dios le va a decir, tú fuiste. Con Dios dándole la espalda por nuestro pecado, le dejaron que clavos fueran enterrados en su piel. Lo levantaron y no piensen que usaron una grúa y poco a poquito porque se nos va a caer. No, van a usar la violencia de levantarlo. La burla. Hoy en día nuestros jóvenes son muy delicados. Si les hacen burla sobre sus cabellos, arman todo un lío y ya luego llega la mamá a gritar a la escuela. Pero él estaba allí. Él estaba allí sin su túnica. Ahí solo, arriba. Él. Y la gente meneando su cabeza, aún nos libró, ¿y por qué no viene a librarse? Él venía a eso. Por eso dice ahí en Lucas capítulo 12, fuego vine a echar en la tierra y qué quiero si ya se ha encendido. Da la idea de esto es lo que vengo a hacer y espero que así suceda. Pero luego dice
y cómo me angustio hasta que se cumpla. Él nunca dijo no quiero. Vamos a llegar después al huerto de Getsemaní cuando dice, Dios mío, que pase esta copa de mí. No está hablando del sacrificio. Él no estaba diciendo, si es posible que no muera por ellos, que sea así, pero hágase tu voluntad. No, él no está hablando de eso. Vamos a ver más adelante a qué se refería, porque él nunca renegó de lo que venía a hacer. Él venía a morir en una cruz por nosotros, él venía a agonizar por nosotros, él venía a derramar su sangre por nosotros, y aún así eso lo abrumaba. ¿Cómo me angustio? A veces pensamos en la muerte de Jesús como nada más el evento de la cruz, el clavado, derramando su sangre, pero a veces se nos olvidan los sentimientos. Él sintió cosas. Sintió abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sintió la traición de sus seguidores. Piensen en mucha gente que ayudó, que le dio bendición ese día gritando, crucifíquenle. Él no era de piedra. Sintió el dolor. Sintió la abrumadora caída de pensamientos. Voy a morir por un pueblo. Él vino a morir por nosotros. Piensen en todo lo que eso implica. Si nadie ha hecho nada por usted o por mí, Él sí. Y no solamente dar su vida, dejarse golpear, pasar por horas de agonía. Por eso dice ahí en versículos 52 y 53, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Es curioso, es una profecía de Miqueas 7:6, donde se toma este texto. Es un momento paradójico. Dicen, yo ya morí por ustedes y ustedes tienen que decidir entre la guerra y la paz. Yo ya hice lo que tenía que hacer, o en ese momento le estaba diciendo, yo voy a hacer esto por ustedes. Voy a sufrir lo que ustedes nunca van a sufrir. Voy a sentir lo que ustedes nunca van a sentir. Voy a dejar lo que ustedes nunca tienen que dejar. Pero ustedes tienen que decidir la guerra o la paz. Dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Es un dicho contrario a la idea universal del Mesías. Va a traer paz. Y Cristo les dice, no es cierto. Yo voy a dar toda mi vida, voy a sufrir, voy a llorar por ustedes. Y ustedes van a tener que elegir entre la guerra y la paz. Así que deténganse a pensar. El que va a creer en Cristo, su guerra va a comenzar aquí adentro, entre nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro Señor y Rey. Todos los que hemos recibido a Cristo conocemos esa lucha. Queremos hacer el bien y a veces está el mal que llega y nos agobia, nos hace sufrir. Luchamos en el poder del Señor, pero esa lucha comienza en nosotros mismos.
Aquella persona que dice, sí, yo quiero recibir a Cristo, pero quiero seguir igual, no tiene esa lucha. Y no tiene esa lucha porque no tiene al Señor. No lo tiene. Porque el que ha conocido a Cristo, los que hemos conocido a Cristo, sabemos de esa lucha. Y esa lucha es a muerte, y esa lucha es terrible. Por eso dice en Hebreos que aún no hemos resistido hasta la muerte contra el pecado. Simple y sencillamente a veces nos quejamos de esto o aquello, pero en verdad luchar, la vida cristiana es una lucha intensa en nosotros mismos por nuestro Salvador. La diferencia está en que tenemos esa lucha en el poder del Señor. Pero si alguien aquí no tiene esa lucha, no hay una lucha en realidad entre hacer lo correcto, entre honrar al Señor y no honrarlo, necesita pensar y decidirse, porque Él ya dio todo por usted. Él ya sufrió lo que tenía que sufrir por usted. Él ya hizo lo que tenía que hacer, Él ya lloró lo que tenía que llorar, Él ya sangró lo que tenía que sangrar, Él ya sudó lo que tenía que sudar. Él ahora está sentado a la diestra del Padre. Ya hizo lo que tenía que hacer. Y ahora usted tiene que decidir, la guerra o la paz, comenzando por sí mismo. Todos los que hemos pasado por un hogar donde una parte de la familia se convierte y otra parte no, podemos decirle que cuando eso sucede, la guerra es intensa. Tenemos más en común, nosotros los creyentes tenemos más en común con alguien que no es de nuestra familia, pero que vive en China, que con alguien de nuestra familia, pero que no es creyente. Es una lucha intensa entre dos pensamientos, entre dos ideas, entre dos situaciones. Que en nuestra época no tengamos que sufrir físicamente, no hace menos esa lucha. Si esta lucha se hubiera dado en la época de la Inquisición, la abuelita nos acusa y terminamos en la hoguera. O el primo, o el vecino, o el amigo, o inclusive el hermano, o la esposa, o el esposo. Ahora no. Pero la lucha es intensa. Cuando un papá se convierte, una mamá se convierte y los hijos no, la lucha se hace intensa. También cuando los hijos son cristianos, pero la mamá no es cristiana o el papá no es cristiano, la lucha se hace intensa, porque también pasa. A veces pensamos que nada más los papás se pueden convertir y los hijos son los rebeldes malvados. Y a veces no es así. A veces es inverso. El hijo y los hijos se convierten y los padres no. Y pueden venir los padres inconversos a la iglesia con los hijos creyentes, pero como los padres no se han convertido, hay una lucha en casa por hacer lo correcto. También pasa. ¿Qué hay de nuestra comunidad? En algún momento van a pasar venimos por la cooperación para el santo de la colonia. Y van a tener que manejarlo de una manera sabia. Pero van a tener que decir que no. En las escuelas, los que alguna vez llegamos a ir a la escuela pública y llegó el momento de tener la cooperación para las ofrendas. Y empieza la lucha, ¿por qué tú no? ¿Y por qué? Y empieza el pleito, pero es que es cultural. Hermanos, la vida cristiana es de lucha. Por eso en la lista de los que van al lago de fuego, el primero en la lista son los cobardes. No está en la lista los mentirosos al principio. Las palabras son importantes. Ponen primero en la lista los que van al lago de fuego a los cobardes, porque la vida cristiana no es para cobardes. No lo es. Y Cristo nos dice, miren, vengo a esto, voy a sufrir esto, voy a ser bautizado en el sufrimiento, voy a pasar por una agonía cual nunca nadie más ha sufrido por ustedes. Pero ustedes tienen que decidir entre la guerra o la paz. Si deciden por la paz, vienen consecuencias. Pero si deciden por Cristo, es cierto, viene guerra, pero al final viene la redención.
Es un momento crucial de mirar la obra de Cristo por cada uno, cómo el castigo por nuestros pecados fue sobre él, todo el sufrimiento que tuvo que pasar. Es un momento crucial en el cual uno tiene que decidir. Es cierto, lo que viene, si yo decido por Cristo, va a ser lucha. Es cierto. Y decidir por Cristo va a ser una lucha en mí primero, va a ser una lucha contra personas que no son creyentes. Voy a sufrir, eso es cierto. Pero Él ya sufrió más de lo que yo puedo sufrir aquí. Es un momento crucial de rendirse a Cristo y aceptar lo que Cristo hizo por nosotros. Y aceptar el reto de luchar. Eso es la verdadera vida cristiana. No es esa oración que hicimos alguna vez, Señor, te acepto, perdona mis pecados, entra a morar en mi corazón. Ya, soy salvo. El verdadero salvo lo entiende. Si usted ha creído en Cristo como su Salvador personal, entiende la lucha en su corazón, entiende la lucha en su familia, entiende la lucha en su colonia, entiende lo que significa seguir a Cristo. Si usted hizo una oración, pero no hay lucha, nunca hay lucha. Nunca hay una lucha entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Se rinde y va derechito a hacer el pecado. Hoy es el momento crucial para seguir a Cristo. En primer lugar, vemos la obra de Cristo y sus consecuencias, y en segundo lugar, vemos la obra del hombre y sus consecuencias. Dice Lucas capítulo 12, versículos 54 y 55. Lucas 12, 54 y 55. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Se acuerdan que el versículo 41 es la contestación a lo que Pedro les dice? Y luego empieza a hablar a la multitud. Y sigue diciéndole a la multitud, a todos, salvos y no salvos. Les dice que tienen habilidades inútiles. Ellos sabían distinguir. En la tierra de Israel, si ellos podían ver nubes negras a lo largo de su costa, su parte occidental, sabían que iba a llover, porque de este lado no hay agua, pero de este lado está el Mediterráneo. Y si veían una nube densa, podían decir, va a llover porque de allá vienen las lluvias. Si empezaban a sentir un vientecito del sur o un vientecito del oriente, en el sur hay desierto, en el oriente hay desierto, ¿qué viene? Va a hacer calor. Entonces ellos sabían, viene una nube negra y ahí se ve la densidad de la nube, va a llover, y llovía, porque sabían, las lluvias vienen de allá. Empieza un airecito caliente del sur o un airecito caliente del occidente, del oriente, viene el calor, va a hacer mucho calor, y hacía mucho calor. Qué gran habilidad. Por cierto, latinaban más ellos que nuestro Servicio Meteorológico Nacional, que nos dice que va a haber un tiempo soleado, y de repente nos suelta un tormentón y nos agarra a media calle así, bien felices. Bueno, les dice, esa es una habilidad inútil. Dice versículo 56, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Podían prestar atención al cambio del clima, pero no podían prestar atención al cambio de la historia. No podían ver la hora crítica en la cual vivían, no les importaba. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo, hace un rompimiento general de las ideas que había en ese momento, y no les importó. Pudieron ver a alguien que podía levantar a otra persona que había muerto, y lo hizo varias veces. Debieron haber sabido cuando Cristo cambió el agua en vino.
Y nadie lo había hecho. Calmar una tempestad. Hasta ahora, con todas nuestras técnicas, de todas maneras, lo único que podemos generar es un huracán más fuerte. Y hasta ahí. Sabían pronosticar el clima, pero no sabían pronosticar el tiempo. En historia tenemos algo que se llama hechos históricos. Son muy bonitos, según. Hay acontecimientos históricos. La caída de las Torres Gemelas es un acontecimiento histórico. Pasó y lo que siguió, pues, no cambió el mundo. Simplemente cayeron unas Torres Gemelas, los recordamos de ellas y ahí está. No, pues el Challenger que explota antes de salir de nuestro planeta. Después de eso, sí, no mandaron cohetes al espacio por un tiempo, pero después los volvieron a hacer y nada más corrigieron el error. Pero hay acontecimientos que suceden en la historia, que tienen la capacidad de cambiar y lo que sigue después es un mundo diferente. Cristo es uno de ellos. La venida de Cristo es uno de esos grandes eventos. La diferencia con este evento y todos los demás eventos históricos es que este no nada más cambia la historia de la humanidad, cambia la historia de la eternidad para muchos. Esa es la gran diferencia. Y ellos no pudieron ver el cambio histórico que estaba teniendo ahí, no lo pudieron ver. Sabían reducir el clima, pero no pudieron ver que este hombre que no había nacido en Nazaret, que había nacido en Belén, y que si hubieran seguido las genealogías hubieran descubierto que era el Mesías, no lo pudieron ver. El pasaje paralelo en Mateo capítulo 16, versículos 1 al 4, no lo vamos a ver, pero ahí nos señala una cosa interesante. Que él les pudo demostrar que era el Mesías, pero ellos no llegaron a creer por incrédulos. Ellos querían señales, ¿se acuerdan que a cada ratito estaban, danos señal? Y les dio un montón de señales y de todas maneras con todo y señales no le creyeron. Para aquellas personas que viven su vida cristiana pidiendo señales, las señales no son fruto de ser creyente, es fruto de ser un incrédulo. Tenemos la palabra de Dios y es suficiente para creer. En Marcos 8, 11 al 13, que es el otro pasaje paralelo, les dice, pero ya no les voy a dar más señales. Se acabó. Ya no más señales. Este es un momento crucial de mirar el tiempo. A diferencia de las Torres Gemelas, la pandemia es un evento de tipo hecho histórico. El mundo no es igual al que agarramos antes de la pandemia. Por eso hay memes que hablan del historiador que dice, yo quiero vivir un evento histórico. Y ya que lo vive, yo no quiero. Porque sí. Este es un evento y espero que lo hayan notado. A nivel mundial hizo cambios que todavía no podemos determinar el alcance, pero ya hizo cambios. A nivel México hizo cambios que todavía no podemos determinar hasta dónde van a llegar, pero ya no es el mismo México que antes. Y la iglesia no es la misma. Algunas veces nos resistimos. Es cierto, la doctrina debe de ser la misma porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios no cambia. El Dios que teníamos antes de la pandemia es el mismo Dios que tenemos ahora y no cambia, pero nosotros debimos haber cambiado. Fue algo así como que nos agarró, nos sacudió y usted y yo tenemos dos opciones. Querer seguir igual o aceptar los cambios que Dios quería para nosotros. Yo espero que ya lo hayan notado. Aquellos hermanos cuya religión se basaba en que estaba el hermano albino aquí,
y que lo notábamos cuando no estaba. Cuando no estaba dejaban de venir y regresaba y pum, y por eso a veces llegábamos a ser mañosos y no les decíamos cuándo iba a venir. Y de repente ya no está. Y tenemos que probar la fe. O veníamos porque estaba el hermano Albino o veníamos porque seguíamos a Cristo. Esas eran nuestras dos opciones. Hay muchas cosas que hacemos que antes no hacíamos y que alguno dirá, pero es que yo no quiero cambiar. Bueno, eso fue lo que les pasó a ellos. Yo no quiero cambiar y se aferraron a sus tradiciones, se aferraron a su forma de ver las cosas y no voy a cambiar, no voy a cambiar. Llegó el tiempo. Después de la pandemia, tenemos tres opciones. Seguir igual, empeorar o crecer en el Señor. Usted decide. Si usted decide seguir igual y aferrarse a ser igual, especialmente si andaba mal en el Señor, Cristo le dice hipócrita. Saben hacer muchas cosas, pero no saben distinguir que lo que nos hizo Dios durante la pandemia era algo para cambiarnos. Usted puede empeorar. Y antes era fiel y ahora ya no. Antes seguía al Señor, ahora ya no. Antes luchaba por el Señor y ahora ya no porque la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Usted decide. Mejorar en el Señor. Cambiar. Aceptar ponerse a cuentas con Dios. Es un momento crucial hoy. O seguimos a Cristo o no lo seguimos y punto. No hay un medio le sigo a Cristo. Si se acuerda usted mismo, antes de la pandemia, si antes medio le seguía y ahora no le sigue, no ha mejorado. Vemos la obra de Dios, de Cristo y sus consecuencias para nosotros. Vemos la obra del hombre y sus consecuencias. Y noten el final. Si hay un predicador que uno diría, excelente predicador, supera a David Cortés y supera a cualquiera que pudiera haber en este mundo, es Cristo. Cristo como predicador nos supera a todo predicador que haya habido en este mundo y que vaya a haber. Ni siquiera Spurgeon se podría comparar con Cristo. Vean cómo termina. Es su conclusión. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Noten lo magistral que termina nuestro Señor Jesucristo. Empieza hablando, si ustedes se fijan, los verbos del 49 al 56 son básicamente en plural. Ustedes, ustedes, ustedes. Y llega al 57 y cambia a tú. Dice, ya les hablé a todos ustedes, pero ahora te hablo a ti. A ti te hablo. Así va a concluir. Esta no va a ser una decisión general. Te estoy hablando a ti y tú tienes que tomar una decisión. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte tú con él, no sea que él te arrastre a ti al juez y el juez a ti te entregue al alguacil y el alguacil a ti te meta en la cárcel. No dice cuando vayas al magistrado con sus adversarios, cuando vayan ustedes con sus adversarios, procuren
en el camino, arreglarse con él, no sea que los arrastre y el juez los entregue y el alguacil los meta. Les digo que no, usa el tú. Porque esta es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Es una decisión que tú tienes que tomar. Dice versículo 57, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Dice, dejen de pensar, dejen que otros piensen por ustedes mismos y piensen ustedes. Miren hacia su corazón. Agarren su mente y dejen de pensar en lo que la iglesia no ha hecho por ustedes. Dejen de pensar en lo que un hermano les hizo y empiecen a pensar en ustedes. Miren hacia su corazón. Usen sus sentidos, usen sus recuerdos, usen su mente y piensen por ustedes mismos en dónde está su vida. ¿En dónde está? ¿En dónde está su corazón? Miren sus actos, empiecen a hacer una memoria de todo lo que es su vida diaria. Piensen en su vida diaria. ¿Es Cristo su Señor? ¿O nada más es el que los lleva al cielo cuando mueran? ¿Es Cristo realmente el Señor de su vida? Piensen en cada acto, cada acción, cada decisión que han tomado a lo largo de estos años. ¿Es Cristo su Señor? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Piensen en lo que hizo Cristo por ustedes y ahora piensen en su vida. ¿Realmente está entregada al Señor? En el contexto, ¿es un siervo fiel o es un siervo infiel? La hora de la crisis ha llegado. Piensen en lo que está haciendo Jesús aquí. Como predicador, ¿qué está haciendo? Está concluyendo el tema y les está diciendo al final, después de todo lo que hemos visto, ahora mírense hacia sí mismos, piensen en su corazón, cómo es su vida, cómo ha sido su vida, cómo han sido sus decisiones. Esto es un tiempo crítico de tomar partido. O eres de Cristo, definitivamente eres de Cristo, o no lo eres. No hay términos medios de tú puedes ser de Cristo en unas cosas y no eres de Cristo en otras. O eres de Cristo o no lo eres. Cuando miramos hacia el Nuevo Testamento, siempre fue así. En el Nuevo Testamento solamente hay dos partidos, o lo eres o no lo eres. Los términos medios no lo son. Los casi soy no lo son. O eres o no eres. Por eso la guerra, al inicio decía, decidan, o la guerra o la paz. Jesús está concluyendo este discurso con un llamado dramático a cada creyente a hacer la paz con Dios, a hacerlo ahora. A cada creyente, a cada persona aquí presente. Y para eso usa una imagen. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Eres el acusado. Y lo mejor que puedes hacer es reconciliarte, es llegar a un acuerdo antes de que la corte intervenga. Recuerda que lo que está dejando Cristo aquí es o eres o no eres. Los casi eres no son. Si tú al mirar tu vida notas que Cristo casi nunca es tu Señor, nada más es tu Señor para unas cositas, pero para la mayoría de las cosas no lo es, entonces no lo eres. Y necesitas ponerte a cuentas ya. Decidirte ya. Quiero ser.
Puedes evitar ahorita que te arrastren ante el juez, Dios es el juez, y que te metan en la cárcel, que es el infierno, sin ninguna oportunidad de escapar. Hasta que pagues el último centavo de tu deuda eterna. Si tu deuda es eterna, la paga es eterna. Y si la paga es eterna, pagar el último centavo de tu deuda es nunca poder salir. No hay manera de pagar. Cristo ya pagó y te ofrece el perdón. Lo que cada persona tiene que hacer es reconciliarse con Dios. Porque una vez que se entra al infierno, jamás se sale. No hay purgatorio. Por si alguien aquí pensaba que había un purgatorio, no existe. Solamente son dos lugares. O la presencia del Señor o la eternidad en el lago de fuego. Y quien llega al lago de fuego jamás sale. Es el momento crucial de tomar una decisión. El momento crítico. O eres de Cristo o no lo eres. Y es el momento de tomar una decisión antes de que finalmente tu vida se acabe y te presentes ante el juez. Ahí ya no hay vuelta atrás. Es el momento crucial de tomar una decisión. O sigues a Cristo de manera completa o no. Nos han tocado momentos difíciles, tiempos cruciales. Pueden ser los últimos tiempos, puede que no, pero no es seguro. Nuestra iglesia pasa por momentos cruciales en los cuales cada uno de nosotros tenemos que detenernos a pensar en primer lugar en el costo que pagó Cristo por nosotros. A pensar en el costo de seguirle. Y a meditar, ¿realmente le seguimos? No somos perfectos, eso es cierto. Pero no es lo mismo no seguirle a seguirle en nuestra imperfección. A veces tropezamos, nos levantamos y seguimos. A simple y sencillamente no seguirle. Estar en sentido contrario y que nuestra vida lo demuestre. ¿Para qué quiso a Cristo? ¿Para ser su Señor? ¿O para simplemente llevarle al cielo, respaldar sus planes y proyectos, perdonar su indiferencia e infidelidad y seguir como si nada? Si lo quería para eso, no es su Salvador. Este es el momento oportuno de tomar partido. O de ser igual o de empeorar. Usted decide. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por las oportunidades. Quedamos maravillados al verte a ti como nuestro predicador. Tu palabra lo deja ahí claro y no da lugar a más cosas que guardar silencio y aceptar o rechazar en el corazón y pagar las consecuencias. Tú hiciste grandes cosas, en verdad, todo lo que hiciste por nuestra salvación nos debería dejar sin palabras. No solamente morir en la cruz, sufrir, llorar, dolerse, sentir la traición, el dolor, la pena, la burla, por salvarnos. Hiciste lo que tenías que hacer por nosotros y nos dejas la alternativa, o la guerra o la paz, o aceptar y seguirte, o rechazarte y seguir con lo mismo.
o ponernos a cuentas o esperar el juicio. No hay términos medios. O se es contigo o no se es. Siendo nosotros pecadores, queremos seguir contigo y andar en ti, y a veces tropezamos, y a veces en nuestra pecaminosidad flaqueamos, pero no es lo mismo a ir en sentido contrario pensando que somos salvos. No es lo mismo. No es lo mismo que de vez en cuando algunas cosas en nuestra carne las queremos dominar y luego tú nos las pides y las entregamos o nos las quitas. A querer dominar nuestra vida todo el tiempo, dominar nuestra vida, pero eso sí, pensar que vamos al cielo cuando muramos. No es lo mismo. Señor, toca corazones. Si hay alguien aquí cuya característica de vida es solamente que va al cielo cuando muera, pero en realidad tú no eres su Señor, tú no eres el centro de su vida, tú apenas si existes en su vida cotidiana, que tú toques su corazón, para que hoy tome la decisión de seguirte, de rendirse, de reconocer lo que tú hiciste por él y doblar rodillas y decir, Señor, perdóname, sé mi Señor de vida. ¿Habrá alguien así en este auditorio que diría, mirándome a mí mismo, me doy cuenta que mi andar diario solamente soy yo en el centro? Hago algunas reformas, vengo a la iglesia, pero en realidad solo soy yo en el centro, tomando decisiones, viviendo para mí mismo, haciendo las cosas para mí mismo. De vez en cuando un destello de Cristo, pero nada permanente. Pero hoy me doy cuenta que necesito ponerme a cuentas antes de que me lleven al juez y el juez me entregue al alguacil para entrar al lugar donde nunca más podré salir. Quiero depositar mi confianza en Cristo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Para los que ya somos de Cristo. Diría, pues yo entiendo, lo sé. Y en verdad, sí, Cristo figura en mi vida. A veces flaqueo, a veces tropiezo, a veces me detengo. Pero mi vida sí se caracteriza por quererle seguir. Yo quiero que me ayuden a orar, yo quiero seguirle. A pesar del costo, quiero seguir siguiéndole. Me he frenado, me he cansado, me siento abatido, pero quiero seguir al Salvador a pesar del costo. Quiero que me ayuden a orar para seguir adelante hasta el último instante de mi vida. ¿Habrá alguien así? Amén. 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 No es lo mismo seguir a Cristo y luego cansarnos, sentirnos tristes, detenernos, frenarnos. Pero llega un recordatorio de nuestro Señor y volvemos a luchar y adelante y al frente. No es lo mismo eso a estar en sentido contrario, justificando nuestro andar simplemente porque somos pecadores y ni siquiera tomar partido. No es lo mismo. Mientras nuestra hermana toca el piano, el altar está abierto. Señor, ayúdame a estar comprometido, comprometida contigo. No importa las luchas, fortaléceme. A lo mejor tiene que decir, Señor, ya me cansé. Ha sido difícil mi vida. Me ha costado mucho trabajo, especialmente en estos tiempos. Las pruebas me han sobrepasado. Pero entiendo, tú hiciste lo más por mí. Sosténme.
Habrá alguien quizás que diría, pues yo me regresé, ya me había cansado y me empecé a regresar en sentido contrario, pero me doy cuenta que no, ese no es mi sentido. Ayúdame, Señor, a continuar siguiéndote. El altar está abierto. Señor y Dios, te damos gracias por tantas bendiciones y por tu palabra. Si hay alguien aquí que aún no te conoce, que a lo largo del día tu Santo Espíritu siga, le siga hablando, convenciéndole de su necesidad. Pero para todos los que ya te conocemos, que tú sostengas a aquellos que por la lucha, por la intensidad de la lucha, a veces parecen rendirse, a veces parecen detenerse, e inclusive a veces parecen irse hacia atrás, pero que tú usas estas predicaciones para recordarles de quién somos. Somos de Cristo, somos tuyos, Señor. Nuestra vida está en tus manos y nos recuerdas que el precio ya fue pagado y que ahora nos das el poder para seguir adelante, para levantarse, para volver a avanzar, para dar media vuelta otra vez y regresar en el sentido en que íbamos. Pero si hay alguien aquí que claramente toda su vida como cristiano siempre es en sentido contrario, tú no eres su Señor, toma decisiones para sí mismo, solamente piensa en sí mismo, nunca piensa en la eternidad. Y hoy le llamas y le dices que se ponga cuentas. Te rogamos que no le dejes en paz hasta que se rinda, hasta que acepte que lo mejor que puede hacer es ponerse a cuentas ahora, porque después ya no hay tiempo. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, llévanos con bien a nuestros hogares, que podamos sentarnos, gozarnos de comunión contigo, de comunión en nuestras familias y sobre todo de una entrega completa a ti para la mayor gloria tuya. Te ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Primero Dios, nos vemos en la tarde. Dios les bendiga.